día más que comentamos todo lo que ha ocurrido en la jornada de liga, en este caso la fecha número 24 de nuestro campeonato, todavía por jugarse ese derbi catalán entre Girona y FC Barcelona de esta noche, pero hay bastante que decir de los 9 partidos que sí que se han disputado ya esta jornada. Arriba de vuestras pantallas tenéis los diferentes resultados que iremos comentando uno por uno brevemente. En este caso el primer partido nos dejó un 0-0 para empezar la jornada bien calentita, bien de viernes. Pues bueno, no vimos goles, los que viésemos ese Elche Osasuna. Hay que decir que no fue un partido aburridísimo ni mucho menos, o sea, no es un 0-0 de los que sea infumable, intragable, no. Hubo ocasiones, hubo cosas a destacar y de hecho creo que el Elche sinceramente hizo muchos méritos para llevarse el partido. Generó muchísimas ocasiones, Álvaro Rodríguez, sobre todo entre Sergio Herrera y las que mandó fuera, pues no tuvo su noche. Con que el delantero uruguayo hubiese estado un pelín más acertado, seguramente el Elche se hubiese llevado el partido, porque el Elche hizo muchas cosas bien de ese equipo que era reconocible en la primera vuelta y que sobre todo dominaba jugando como local en el Martínez Valero. Volvimos a ver esa versión del Elche y no la de Osasuna de las últimas semanas. Vimos tener un Osasuna que creo que propuso bastante poquito. Ese Torroy que era Muñoz en el centro del campo no me terminó de gustar en ningún momento. Los de arriba no estuvieron tan inspirados como de costumbre. De hecho, Víctor Muñoz, que viene siendo el mejor jugador del equipo, en los últimos partidos estuvo realmente mal, no tuvo su día. Y a partir de ahí el equipo tampoco pudo contar ante Budimir en punta. Salvó la actuación defensiva del equipo Sergio Herrera. Y el Elche, pues es un partido donde, bueno, si muchas veces hemos dicho que a lo mejor algún partido de inicio de temporada estaba sobrepuntuando, bueno, creo que la última dinámica confirma de que el equipo quizá esté incluso ahora infrapuntuando respecto a su rendimiento, porque para mí el partido, sinceramente, es para ganarlo. Y sobre todo ese buen acierto que tenían a inicio de temporada, pues los Andrés Silva, los Rafa Mir y compañía. Pues bueno, en cuanto sus delanteros han bajado un poco, no diré su nivel futbolístico, porque para mí Álvaro está jugando bien, pero sí su capacidad goleadora, pues bueno, al equipo le está costando más. También han cambiado ciertas piezas, los fichajes jugaron, por ejemplo, Cepeda, Tete Morente, todavía para mí tienen que encajar bastante, no me dijeron demasiado ninguno de los dos. Bueno, y bueno, también se está notando mucho que esa falta de Rafa Mir, que antes era un jugador imprescindible y ahora está siendo suplente, también porque estuvo lesionado. Pero claro, no tener un Rafa Mir enchufadísimo, también al equipo le está bajando prestaciones, sobre todo a nivel ofensivo. Pero bueno, ese 0-0 que para mí deja más contentos a Osasuna, porque el Elche está ya un punto por encima del descenso y empieza a ver las dudas, ¿no? Como dice Peri, la dinámica del Elche empieza a oler regular, la verdad. Vamos al siguiente encuentro para abrir la jornada del sábado, que fue ese empate 2-2 entre Español y Celta. Aquí sí que hubo bastantes goles, cambios de dinámica sobre todo en la segunda parte, aunque hay que decir que un partido muy, pero que muy engañoso el resultado, porque quienes viésemos el partido, hay que decir que es un baile del Celta al Español durante los primeros 60 minutos, básicamente. O sea, el Celta se mereció ganar, incluso pudo golear en tramos del partido. Empezó de hecho marcando ese primer gol con Ferran Jungla como protagonista, pero el Español consiguió remontar el partido, sobre todo a la vez de la intervención de Manolo González desde el banquillo, con cambios muy acertados. Entró muy bien Taris Dolan, entró muy bien Ramón Terrats y sobre todo entró muy bien Quique García. El golazo que marca Quique es una barbaridad ante una defensa del Celta que, bueno, quizá no fue todo lo contundente que debía ser. Y bueno, ahí el obrero del gol, que se la sabe todas, volvió a ser diferencial, saliendo desde el banquillo, como digo. Y el Español consiguió remontar un partido, sinceramente, en dos acciones muy pero que muy aisladas. Luego el Celta volvió, para mí al final del partido, a ser mejor. De hecho, encontró ese gol del empate a través de Borja Iglesias, que creo que hizo un gran partido, se lo merecía el Panda. De hecho, hubo otro gol anulado previamente, que bueno, ya sabéis que aquí no vamos a entrar en las polémicas, pero una jornada más ha habido muchas polémicas y esta ha sido una de ellas. En cualquier caso, bueno, el Panda luego que sí que consiguió marcar de nuevo y se fue 2-2 al final. Pero como digo, creo que el Celta tiene poquito que lamentarse en este encuentro, porque creo que no pudo hacer mucho más. Creo que fue muy superior durante gran parte del encuentro. El Español rescata ese empate que le sirve para mantener esa sexta plaza. Eso sí, siendo sinceros, el Español está en un momento de temporada, no sé si decir valle de rendimiento y de juego, pero sí que la realidad que es un equipo que se le está empezando a ver ese nerviosismo
y esa falta de ideas de equipo que sabe que puede conseguir algo muy importante, pero que se está cayendo poco a poco. Creo que eso ya lo veníamos comentando en las jornadas anteriores. Este partido ante el Celta terminó de demostrarse que eso, que el equipo está viviendo con una imprecisión y un nerviosismo para mí constante. Y creo que eso es lo que le está impidiendo al Español a día de hoy, pues bueno, mantenerse como lo hizo en la primera vuelta. De momento sigue manteniendo la sexta plaza, parece que el Betis se va escapando. Y ojo por detrás porque los equipos vascos empiezan a apretar por ahí. Evidentemente Español y Celta no pueden relajarse. El siguiente encuentro es un equipo que se puede empezar a relajar un poco, no mucho, pero sí puede empezar a hacerlo el Getafe. Segunda victoria consecutiva, son 4 partidos consecutivos sin perder y por lo tanto sale un poco de esa zona baja. Ya está 5 puntos por encima del descenso en una victoria, pues bueno, de nuevo de bastante mérito del conjunto de José Bordalás. Los fichajes volvieron a ser muy importantes para entender el resultado. Alan Barry volvió a marcar desde el punto de penalti. Para mí hizo alguna rotación que otra Marcelino García Toral, que a mí me costó un poco entenderla, la verdad es, por ejemplo, el tema de que Mika Audace fuese suplente después de hacer su mejor partido el fin de semana pasado, me pareció extraño. De hecho luego salió en la segunda parte y marcó el gol del Villarreal. Bueno, un poco extraño, para mí sinceramente me pareció eso, pero en general el Getafe, bueno, es un día más donde sigue aprovechando las pocas ocasiones que tiene para seguir marcando la diferencia. Pero es verdad que el Villarreal lo vimos muy lejos, de una buena versión del Villarreal y muy lejos del que goleó, por ejemplo, el fin de pasado al Mallorca. Así que bueno, victoria que hay que decir que del Getafe ya es que no nos puede sorprender prácticamente nada. Mira que el Villarreal, si algo estaba consiguiendo, es que ante los equipos de zona media y baja estaba consiguiendo ganar con solvencia. El Villarreal, los partidos que ha perdido son contra los equipos de arriba realmente. Sin embargo, contra el Getafe en el Coliseum, esta vez sí que le salió cruz la moneda. Por aquí decía Raúl, en el Español sufrió una ley del ex por 2 veces. Porque, bueno, Ferran Junglas que ha entrado del Español, sí. Y claro, y Borja Iglesias juega en el Español también. Pues es cierto, Raúl, no lo había tenido en cuenta, pero es cierto lo que apunta. Decía cuando con Oli, pedazo delantero que hemos regalado con el Panda. Bueno, yo diría, Oli, que la etapa del Panda en el Betis sencillamente se tenía que acabar. Creo que era una relación que no llegaba a ningún lado y lo mejor para las dos partes era distanciarse. Decía Fausti, bueno, el Getafe juega a no jugar, qué vergüenza de árbitro. Bueno, creo que el Getafe juega a su fútbol o al que más le permite acercarse a ganar. Fausti, bueno, ahora que a quien le guste más o que le guste menos, pues ahí cada uno sabrá. Luego a partir de ahí, si ese juego está permitido y los árbitros a las pérdidas de tiempo no le quieren poner trabas y no sé, y no, si se le permite, en resumen, no creo que eso sea culpa del Getafe ni nada. Creo que simplemente el Getafe pues busca sacar puntos como puede con los argumentos que tiene. Y el Getafe, pues hay muchos Getafes que son más competitivos que otra cosa. Siempre ha sido el factor diferencial de los equipos de Bordalás cuando le ha faltado talento, competir. Y el Getafe pues compite prácticamente a veces con 2 palos y 2 piedras y con eso ya te saca puntos. Creo que ha fichado bien el mercado de invierno, luego de hecho lo comentaremos, pero es verdad que el Getafe es un equipo pues que sabemos todos cuál es su tipo de planteamiento. Y a partir de ahí los rivales tienen que saber contra lo que se están enfrentando. Creo que el Villarreal en cualquier caso no supo. Totalmente con lo de la etapa del Panda en el Betis, pero sacarle algo más de pasta, ¿no? Yo lo veo muy complicado, sacarle más dinero a Borja Iglesias, a Oli. Hay que tener en cuenta que es un jugador de 33 años. Mucho es que conseguiste sacarle algo. Es que en el mercado actual no sacas dinero por un jugador que tenga más de 30. Es imposible. Con 33 que tiene, ya bastante le sacaste, en mi opinión. O sea, es que de hecho, creo que el Betis de hecho no contaba con sacarle nada en cuanto se fue al Leverkusen y no le fue bien. Mucho creo que el Celta no lo hizo mal y el Celta lo quiso fichar, al menos en mi opinión. En fin, decía Fausti Juan, el Villarreal jugó mal, pero el árbitro de lo peor que he visto, más de 120 interrupciones. Sinceramente, Fausti Juan, yo aquí ya sabéis que no entro en polémicas concretas, pero el tema arbitral está tan mal que no creo que sea... O sea, lo del Villarreal ayer está lejos de ser el peor árbitro que has visto, más que nada porque cada partido o en cada jornada hay 2-3 árbitros que la lían parda en cada jornada. Entonces, es que es parte de... o sea, es lo que te he dicho antes. El nivel arbitral es el que es. Fosiguan es el que es. Entonces, que el Getafe pierda tiempo y el árbitro
se lo permita, es el mínimo problema que tenemos aquí en la liga, sinceramente. Es el mínimo problema que tenemos. Por lo tanto, bueno, que se ponga remedio, sí. Pero yo prefiero que se le pongan remedio a las intervenciones del VAR, por ejemplo, sin ningún tipo de sentido. Pues me parece más problema. Pero bueno, no me voy a detener más ahí. Vamos al siguiente partido. Es empate a 1 entre Sevilla y Deportivo Alavés. Ha pasado por aquí una moto por mi calle que no sé si ha reventado a todos en el directo como me ha reventado a mí los oídos. No sé si se ha escuchado, pero bueno. Sevilla 1, Alavés 1. Un partido muy marcado por esa expulsión de Juanlu en el minuto 15. Estuvo en el Sevilla 75 minutos con un jugador menos, a lo que si le sumamos descuento tanto de primera como de segunda parte, prácticamente fue un partido entero con un jugador menos. Pese a ello, el Sevilla consiguió competir. O sea, creo que el Sevilla con 10 jugadores estuvo bien plantado en el encuentro y de hecho acabó no llevándose el partido, encajando un gol como en teoría no se encaja cuando tienes un jugador menos, que es a balón parado. O sea, si hay una forma de que en teoría los equipos que dan con un jugador menos sufren, es a balón parado, porque es donde se suele igualar todo. Pues bueno, a balón parado consiguió marcar Tony Martínez el gol del empate, que bueno, pues repartía los puntos tras el gol que había marcado en la primera parte, Dribbling Show. A mí en Sevilla creo que compitió bien, como digo, pese a estar con 10, vi el equipo ordenado, vi el equipo, bueno, pues defensivamente bien. Y un Deportivo Alavés que, bueno, es un poco lo que vengo diciendo aquí cada semana. Tiene jugadores que para mí son de grandes argumentos para la salvación. Tema de Sivera, tema de Antonio Blanco, tema de Lucas Boyé. Tony Martínez está haciendo una buena temporada, pero en general al equipo le siguen faltando muchísimas cosas, sobre todo por banda. Es un equipo que genera poquísimo. Ya generaba poco con Carlos Vicente, desde que se fue es que no tiene argumentos ninguno. Calebe no es ese perfil de futbolista. Aleñá, que parte de la izquierda, se mete mucho por dentro. Y a partir de ahí es un equipo que para jugar con dos puntas, es que a sus puntas les ayuda muy pero que muy poco. Por eso yo le doy bastante mérito a lo que hacen tanto Tony Martínez como Lucas Boyé, porque su equipo es que no le genera nada los jugadores que juegan por fuera, porque no son extremos como tal. A partir de ahí, bueno, muchos que consiguen rascar un empate, pero para mí el partido del Alavés me sigue dejando bastante, pero que bastante frío. Dicho eso, el equipo sigue fuera del descenso, pero bueno, como está todo tan igualado por abajo, pues es un empate que a Sevilla y Alavés, pues lo sigue manteniendo ahí metidos en la pelea, pero bueno, es un puntito que tampoco está mal del todo. Y para el Sevilla, estando con 10 todo el partido, pues no está ni tan mal. Como decía por aquí Raunín, lo de Juan es para pegarse un tiro en el pie, demasiado pesado de revoluciones. Sí, es que además fueron 2 tarjetas amarillas, donde incluso la primera pudo ser naranja. Y luego estoy de acuerdo con lo que decía Peri jugando con Oni. La plantilla del Deportivo Alavés, a mí me parece que le faltan muchas cosas. Es una plantilla, bueno, es que aquí nos dijimos que va corta de calidad. Lo dijimos en verano y después del mercado invernal, pues todavía más, sinceramente. Es un equipo que le faltan muchos recursos ofensivamente para intentar remontar un partido cuando lo va perdiendo. Cuando el equipo empieza ganando, creo que el equipo sí que es capaz de mantener cierto orden y de sacar sus partidos, porque sí que tiene más recursos, sobre todo en el centro del campo. Defensivamente es un equipo que se organiza bien, tiene jerarcas en esa zona, gente con experiencia, Tenaglia, un y otro que ahora está lesionado y demás, pero tiene sus argumentos. Pero claro, de arriba, cuando el partido tiene que sacar algo para revolucionar en la segunda parte, es que no tiene nada. Y yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Juan con Oli, de que está entre las 2-3 peores plantillas de primera división. Sin ningún tipo de problema lo podemos meter ahí. Luego, para finalizar lo del sábado, tuvimos esa goleada del Real Madrid 4-1 a la Real Sociedad. Un Real Madrid realmente solvente y con muchísima pegada a nivel ofensivo. Creo que se juntaron, por un lado, que el Real Madrid no viene de jugar en 3 semanas y la Real Sociedad sí. O sea, sí se vio ese cansancio en la Real Sociedad. Además, en un partido muy exigente contra el Athletic, que siempre es un derbi, hay mucho desgaste físico y también emocional. Y a su vez, algunas rotaciones en el 11 que hizo Matarazzo, que creo que también se notaron bastante. Insisto, eso no le quiere quitar mérito al partido del Real Madrid, que para mí fue bastante solvente. Gonzalo volvió a mojar. Vinicius Junior tiró del carro en un día donde no estaba Mbappé ni Bellingham. Mbappé fue suplente, así como novedad, de hecho no jugó ni un solo minuto. Y a mí me pareció, sin ser brillante el Real Madrid, posiblemente uno de los partidos más solventes de la temporada sin problema. Es verdad que un partido pues muy basado desde el punto de penalti. 2 goles del Madrid fueron penalti. El gol de Arzabal también fue desde el punto de penalti. Bueno,
Así que digamos que no sé por qué, pero los partidos del Real Madrid siempre muchos penaltis a favor o en contra. El que comete Hausen es una barbaridad. O sea, no sé qué le pasa a Hausen, pero ya no es que esté en un mal momento, sino que es que directamente ha dejado de hacer bien lo que sabía hacer bien. Y cada día está más nervioso y cometiendo más errores. Y el penalti que le hace a Ángel Herrera es un penaltazo que no tiene ningún tipo de sentido y que de hecho parte del Bernabéu le pitó, que a mí tampoco me parece que sea la mejor solución, pero bueno, esto lo hablo ya no solamente pensando en el Real Madrid y en la Champions, donde Hausen a priori debe ser importante, sino de cara al Mundial con España, Hausen era indiscutible con la selección española de Luis de la Fuente. A ver qué pasa, ¿vale? De aquí a verano, pero está un momento, momento raro de Hausen, la verdad, dejémoslo ahí. Por aquí decía Peri, yo no sé qué habrá hecho la afición del Alavés en otra vida para tener que comerse una temporada de Calebe de titular. A mí es un jugador que Peri, yo creo que tiene cosas Calebe, tiene cosas, pero es el jugador contrario a lo que le pide el equipo. O sea, a mí me da la sensación de que Calebe es un jugador que como recurso no está mal, pero es todo lo contrario a lo que debería tener en banda derecha el Deportivo Alavés, que para mí debe tener un jugador pues vertical, de uno para uno, que te estire al equipo, no un jugador que reciba, balón pegado al pie, intenta hacer como la jugada un poco por su cuenta, la verdad, que tampoco es un jugador diferencial. Así que sí, te compro que es un jugador que se me queda corto también. Inicia jugando con Oli, que quitando este partido, la Real ya está otra vez donde tiene que estar. Sí, bueno, aquí hace unas semanas comentamos el nivel de la Real Sociedad, como hicimos un poco el análisis de lo que había cambiado en los rendimientos que había tocado en Matarazzo, que eran claves en la mejora del equipo. Y sí, es verdad que este partido lo podríamos aislar un poco de esta última dinámica, porque yo creo sinceramente que el partido viene muy condicionado pues por el partido de Copa entre semana de la Real. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto el Madrid marcó el cuarto, al inicio de la segunda parte ya no hubo partido. Es que si os dais cuenta, del minuto 50 en adelante no pasó prácticamente nada. O sea, hay un gol anulado a Óscar, se nota Vinicius por fuera de juego, tal. Bueno, creo que ya ambos equipos se tomaron el partido como acabado. Pasamos de un equipo vasco al otro, porque empezando el domingo, el Athletic Club volvió a ganar, lo hizo fuera de casa y lo hizo ante el Real Oviedo. Por ir por partes, para mí el Real Oviedo es otro partido donde vuelve a demostrar que empieza a ver los partidos, que el equipo compite, que tiene sus argumentos. De hecho, me parece un muy buen gol el que marca Ilias Chaira. Un gol que se marca ahora y se marcaba hace 50 años. Doble peinada, primera de Alberto Reina, segunda de Fede Viñas. Ilias Chaira ataca el espacio y marca un muy buen gol. Y como digo, el Oviedo queda la sensación de que cada partido pues no sé, tiene que, o sea, compite bien y parece que se lo puede llevar o al menos sumar. Sin embargo, una vez más, el equipo se acaba cayendo. Es verdad que el primer gol es un grandísimo golpeo de Mikel Jaureguizar desde la frontal del área. Es uno de los goles de la jornada sin ningún tipo de duda. Pero sobre todo, el gol que encaja desde el punto de penalti, esa mano de David Carmo es una mano que no puedes conceder. O sea, es una mano que es de un jugador no profesional, es una mano anticompetitiva. ¿Dónde vas a sacar el brazo en una acción? Pues es un remate, que es una jugada aislada sin más. El Athletic, para mí, sin hacer demasiado, se acabó encontrando con esa victoria. A mí no me dio la sensación de ver un gran Athletic. O sea, no jugó mal el equipo, creo que la segunda parte fue a más, se mereció, pues bueno, marcar esos goles y sobre todo el Oviedo ya dejó prácticamente de atacar, pero igualmente tampoco vimos un Athletic impresionante. Y un Oviedo, pues que vuelve a cometer errores, cuando el equipo había empezado compitiendo bien. Luego uniré esto a lo del Levante, pero para mí esta derrota del Oviedo deja al equipo muy, pero que muy, muy tocado. De hecho, Juanma Colonoli decía, ya el Oviedo se está empezando a descartar en la clasificación para mal. Luego daré una reflexión al respecto. Decía por aquí Juanma Colonoli que a su vez el equipo que más le preocupa para su Betis es la Real Sociedad ahora mismo por dinámica, y puede ser, a ver, hay 10 puntos de distancia, que sigue siendo bastante, pero entiendo esa sensación que crees de que la Real puede meter más miedo a día de hoy que Español y Celta, te lo puedo comprar. Y decía también Fauci One que para jugar en el Real Madrid, además de ser top, tienes que ser mentalmente de hierro. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo ahí, Fauci, que esa presión que al final es jugar con la camiseta del Real Madrid y sobre todo ver que lo estás haciendo mal constantemente y que no te puedes reponer ante eso, pues tiene que ser complicado y más para un chico que tiene 20 años, ¿no? Tiene Hausen, si no me equivoco. Es que es un jugador increíblemente joven, por mucho que ya lo hayamos visto en la selección española, jugar Champions, el Mundial de Clubes y demás. Y sigue siendo muy joven.
Pero es verdad que está en un momento de su temporada que empieza a ser... Bueno, ya estaba siendo bastante negativo, pero ahora me están pareciendo incluso preocupante, fíjate lo que te digo. Luego tuvimos una de las sorpresas, aunque cada vez menos de la jornada, que es la derrota del Atlético de Madrid ante el Rayo, pero no en Vallecas. Como ya bien sabéis, este partido no se jugó en Vallecas, sino que se jugó en Leganés, en Butarque. Bueno, ya sabéis de la situación del Rayo Vallecano, aquí lo hemos comentado largo y tendido a lo largo de las últimas semanas y meses, y más la semana pasada en ese partido aplazado. El estadio de Vallecas sigue sin estar para jugar y por lo tanto el partido se disputó en Butarque. Algo que, como he dicho anteriormente, debería haber favorecido al Atlético de no ser el equipo visitante, entre comillas, y más cuando la sensación eh, de que el Rayo Vallecano, que mucha parte de la afición no iba a ir al estadio, la mitad de Butarque estaba medio vacío y demás, pues era una sensación un poco de que, bueno, de que el Atlético de Madrid se iba a encontrar un ambiente poco hostil, ¿no? Entre comillas. Entre eso, un campo de juego bastante mejor que el del Rayo, por supuesto, pero también que el propio Metropolitano. Así que teniendo todo eso en cuenta, me pareció un ambiente para que el Atlético, pues oye, era más o menos pacífico. Sin embargo, los que vimos desde el momento número uno, más con la propia alineación del Cholo Simeone, que aquí lo dice jugando con Oli, jugaron con la unidad B, ya no dieron a entender bastantes cosas. Es el típico partido donde no sabes en qué punto el Rayo hizo un magnífico encuentro, que yo creo que lo hizo. La banda derecha, Ratio, Ilias Akumach, fue un dolor de cabeza constante para el Atlético de Madrid, donde Ruggeri no se enteró de nada. La pareja de centrales estuvo para mí bastante mal también, la del Atlético de Madrid. Lo del Lenglet no va a ningún sitio. Lo de Johnny Cardoso con Mendoza en el medio tampoco funcionó. El equipo arriba súper poco creativo. Jugadores que parecía que no les estaba apeteciendo jugar, como el propio Johnny, Baena. La sensación de apatía total en el Atlético de Madrid ante un Rayo Vallecano que parecía que estaba jugando, vaya, el partido más importante de la temporada. A lo mejor jugaron con un césped que de repente estaba en perfecto estado y dijeron, pero ¿esto qué es? Esta sensación es increíble. Se pusieron a jugar y bueno, golearon al Atlético y para mí de forma totalmente merecida. O sea, realmente lo del Rayo Vallecano, no sé si ha sido el mejor partido del Rayo de la temporada, porque ante los grandes ha hecho grandes partidos el Rayo este año, pero sin ninguna duda es uno de estos. Es que vimos a muchos jugadores brillar en el encuentro, tanto defensiva como ofensivamente. Por aquí, más allá de saludar al bueno de Alonso, ¿qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Bienvenido. Decía, buenas tardes, que no había avisado de que habías empezado el directo. Pues sí, llevamos un ratito, Alonso, llevamos muy poco igualmente. Ya hemos tocado segunda división. Ya hemos tocado segunda división al inicio del directo y hemos hablado de que el Málaga juega esta noche. Por aquí decía cuando con Oli, Cardoso está horrible, nada que ver con el del Betis. Totalmente cierto. Es verdad que ha tenido muchos problemas físicos, pero bueno, pues totalmente cierto. ¿Qué más hay por aquí? Decía Fossi1, que siga el Cholo guardando jugadores, que se quedará sin Copa, Champions y luego a sufrir para meterse para clasificarse en la Champions. A ver, yo creo, bueno, ya hablamos del Atlético de Madrid la semana pasada y de la reflexión que yo hice al respecto. Reflexión que no cambio, pese a haber goleado en Copa al Barça. O sea, no cambio la reflexión de la semana pasada porque para mí al equipo hay que exigirle mucho más en el día a día. No cuando el equipo decida elegir los partidos donde puede ser el mejor equipo del mundo, sino hay que exigirle en el día a día cada fin de semana también. Y no cambio la reflexión. Pero yo igualmente no creo que se queden sin Champions. En verdad que el Betis empieza a apretar. En Copa del Rey sí que hay que decir que igualmente yo creo que el pase a la final lo tienen muy hecho. O sea, eso también es verdad. Y la Champions, pues bueno, tiene un rival por delante donde el Atlético es claramente favorito. Evidentemente en la Champions tienes un día malo y te vas a casa. Pero bueno, me sigue pareciendo que el Atlético es favorito en ese encuentro. Entonces, el problema del Atlético realmente ahora mismo está en Liga, donde sigue haciendo el ridículo semana a semana. Es que ya son 3 partidos consecutivos sin ganar. Y bueno, este último ha sido terrible. Pero bueno, como el equipo parece que va por un lado a jugar Copa y Champions y por otro lado la Liga a dejarse llevar, son dos equipos que llevan la misma camiseta, portan el mismo escudo, pero no se parecen en nada el uno al otro, pues tampoco es una conclusión la que sacamos. Pues la misma que sacamos ya la semana pasada. Así que han sido semanas prácticamente similares. Golear al Betis en Copa, llegas en Liga y pierdes. Goleas al Barça en Copa, llegas en Liga y pierdes, y encima sensación de ridículo. Bueno, es que no es nada nuevo ya esto en el Atlético de Madrid. Luego, penúltimo partido de ayer, tuvimos la victoria del Valencia en el derbi valenciano.
El Valencia que le ha ganado los 2 derbis al Levante esta temporada, pese a que el Valencia no está en su mejor año. Hacía muchísimo tiempo que el Valencia no era tan superior al propio Levante en la Liga Española en cuanto a derbis se refiere. Y sin embargo consiguió ganar los dos. Muy importante el factor de los cambios por parte de Corberán, que fueron decisivos. Luego hablaremos de Umar Sadik, porque lo de Umar Sadik es increíble, la verdad. O sea, es un jugador único en su especie. Y un Levante, la verdad, partido muy flojito de lo de Luis Castro. Yo no sé si incluso me atrevería a decir que es el peor partido del Levante desde que Luis Castro cogió al equipo. Sensación de que no había ninguna idea en el partido donde poder hacer daño. Ni Iván Romero arriba generó prácticamente nada, muy poquito de los extremos. Carlos Álvarez lleva unos cuantos partidos ya a un nivel más que cuestionable. El Rayón cuando entra es que no está generando prácticamente nada. Eso, sensación de que al Levante le falta muchísima pólvora arriba a día de hoy, que es un equipo que sí que Luis Castro le ha dado una identidad, le ha dado una idea, ha intentado potenciar a muchos futbolistas, pero que al equipo le siguen faltando muchas piezas a día de hoy. El Iván Romero y el Rayón de inicio de temporada, yo aquí lo comenté, era una dupla que en su mejor estado de forma te iba a dar una salvación. En el momento en el que han bajado los dos, evidentemente no hay un jugador que marque las diferencias arriba en el equipo y se está notando. El Valencia sin hacer un gran partido, en jugadas, no diré aisladas, pero sí que es verdad que en un Valencia, que los cambios revitalizaron al equipo, consiguió llevarse el partido en la segunda parte. Simplemente por eso, porque el Valencia con los cambios tiene más argumentos. Es que el Valencia, su plantilla, yo creo que es bastante mejor de lo que se vende de vez en cuando. O sea, el Valencia tiene argumentos desde el banquillo para poder cambiar el partido. El Levante creo sinceramente de que no lo tiene. Miras al banquillo y no tienes prácticamente nada. Creo que encima el equipo se empezó a desquiciar. En el momento que empiezan a protestar el gol del 0-2 por falta de Sadik y no se pita. El tema de la expulsión de Arriaga por aplaudir al árbitro, totalmente innecesario. Bueno, creo que Levante llega un momento del partido donde ya colapsa, empieza a ponerse nervioso. Creo que igualmente se ha creado mucha polémica con el gesto de Chomert. Y me parece un gesto desafortunado del central del Valencia. O sea, creo que una cosa es celebrar y demás. Pero creo que no hay que pasarse. O sea, creo que lo que hizo ya con el banderín y demás, bueno, está un poco fuera de lugar. Pero más allá de eso, centrándonos en lo deportivo, el partido del Levante es muy, pero que muy flojito. Decía por aquí Raulín, ¿crees que al Levante le pudo la presión del primer partido y los resultados de la jornada que también se estaban dando? Es que yo no vi que fuese cosa de presión, Raulín. Creo que fue más cosa de fútbol que más que nada. O sea, yo vi a un equipo corto de talento. No corto de idea, no corto de intención. Vi sinceramente a un equipo que le faltan muchísimas cosas para poder salvarse. Y como digo, a mí el Levante me venía gustando en las últimas semanas y aquí lo hemos comentado. Era un equipo que iba creciendo, que Luis Castro le había dado una identidad al equipo y que muchas veces no se estaba dando los resultados pues por pequeños errores individuales y porque el equipo tiene mucha falta de calidad. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que sinceramente, uniendo un poco esto a lo del Oviedo de antes, para mí es una jornada muy dolorosa para Oviedo y para Levante porque no voy a decir que han descendido ni mucho menos, siguen quedando 14 jornadas por delante, todo puede cambiar, pero sí que tengo la sensación de que les falta mucho nivel y mucho fútbol a ambas plantillas, sobre todo a la del Oviedo. Es que les falta una barbaridad. Seguramente sean las dos peores plantillas de primera división. Y la sensación que yo tengo es de que esta semana han perdido una oportunidad tremenda para volver a meterse en la pelea y meter presión de verdad. Porque estaban ahí como acechando. Pero si ganaban ambos esta semana, metías una presión real. El Levante se ponía a un partido del Mallorca, el Oviedo se ponía a 2 partidos del Mallorca y de salir del descenso. Era meter presión de decir, cuidado que los dos de abajo están apretando de verdad. Tiene 2 partidos en casa. El Levante, un derbi valenciano, tu máximo rival, partido para reivindicarte. Un Valencia que está mal. El Oviedo, un rival que está también realmente mal, que viene de jugar entre semana Copa. Un Athletic Club que le puedes hacer muchísimo daño. Y la sensación para mí es que ambos han perdido la oportunidad. Por diferentes motivos, pero ambos para mí parten desde un mismo sitio. Que es que a ambos le falta muchísima plantilla. El mercado invernal de ambos ha sido muy pero que muy flojo. Muy pero que muy flojo. Le faltan recursos y argumentos por todos lados. Y creo que los entrenadores no lo están haciendo mal. Han intentado sacar al equipo con lo que tienen. Pero es que les falta demasiado. Y por eso para mí esta jornada
puede marcar un antes y un después, porque son los típicos partidos que tienes que ganar, pero sobre todo no puedes perder. No puedes perder. Y para mí perder estos partidos, lo complican todo bastante. Dice ahora aquí Raulín, ambos tienen la última bala del partido aplazado. El tema es que el partido del Levante es ante el Villarreal y el del Oviedo ante el Rayo en casa. A mí esos partidos me generan sensación de que, hombre, lo competirán y esto es fútbol y lo divertido del fútbol es que puede pasar cualquier cosa. Pero siendo sinceros, creo muy poco en estos partidos aplazados para Levante y Oviedo. Creo muy poco. Creo que tenían, los partidos de este fin de semana eran dos oportunidades mucho más claras para poder sumar de 3 y para meter presión que esos propios partidos aplazados. Sobre todo porque eso, yo no siento que sean dos equipos que necesiten ganar un partido para reengancharse. El Oviedo realmente lo ganó hace 2 semanas. El Levante ya lo venía ganando con Luis Castro y el equipo tenía buenas sensaciones. No es ganar para coger una buena dinámica y revitalizarse. Creo que es una cuestión futbolística de que le faltan muchas cosas y tú quieras o no. Compara la plantilla de Levante y Oviedo con la de Mallorca, Rayo, Girona, Valencia. Él se tiene un poco más, pero mirad cómo el Elche se está cayendo. Es que comparas a los 3 ascendidos con las 4 máximos rivales que tienen ahí ahora mismo, ¿vale? Valencia, Girona, Rayo y Mallorca, y mirad la diferencia de plantilla. A mí me parece muy, pero que muy grande esa diferencia. Y por ello soy poco optimista ya de hoy con Oviedo y con Levante, sinceramente. Con Oviedo ya lo era bastante poco. Creía que quizá podían pelear, pero nunca terminé de confiar en que Oviedo se salvase, porque para mí la peor plantilla de las 20 de primera división. En el Levante sí que confiaba bastante más. Y esa semana me parece un frenazo bastante gordo en las aspiraciones de los dos. Insisto, no están descendidos, queda liga, tienen que seguir luchando. Pero para mí me parece un parón importante la derrota de este fin de semana. ¿Qué tal, J. Moren? ¿Cómo están? Bienvenido. Y por último, para cerrar la jornada, tenemos esa victoria del Real Betis Balompié 1-2 ante el Mallorca. Para mí es una victoria muy importante por varios motivos, en clave Betis. Luego pasamos al Mallorca. En primer lugar, por cómo te cambia la vida a nivel clasificatorio. El Betis lleva toda la temporada realmente luchando por la quinta y sexta plaza, con Español, luego ahora Celta que se ha metido también en la pelea posteriormente, mirando un poco de reojo a Athletic Club y sobre todo Real Sociedad. Bueno, pues mirando un poco de reojo para abajo. Como se han caído Español y Celta, sobre todo el Español en las últimas semanas, y a su vez el Atlético es lo que es y el Villarreal ya no parece un equipo intratable, el Betis para mí lo que ha conseguido como punto de inflexión en esta jornada es poder empezar a mirar un pelín más para arriba que para abajo. Yo creo que el Betis esta temporada sigue siendo un equipo bastante irregular y un equipo que hay muchos días que cuando podía dar el paso hacia adelante no lo ha dado. Y por eso yo nunca me he terminado de creer a este Betis en la pelea por la Champions. Lo que cambia ayer es que por fin, en un partido, pues que sigue teniendo jugadores muy importantes lesionados, ¿no? El tema de Isco, evidentemente, de Lo Celso, el Cucho, evidentemente también. En un día que te siguen faltando piezas y argumentos, el equipo sí que consigue sacar un partido del que yo esperaba poco. Sí que consigue por fin ganar un partido que te eleva la temporada de verdad. No digo que el Betis hiciese un partidazo tremendo, porque no es que el Betis lo bordase en el juego, no es que el equipo dominase y aplastase al Mallorca, pero sí que íbamos a ser superior, sobre todo a través de la pegada. Ves el partido de Anthony, que ofensivamente lo hizo bien, pero sobre todo defensivamente trabajó una barbaridad. Abde, la pegada que tiene en ese año, cómo está enchufado. Hasta Bakambu hizo también un gran partido, no solamente por el gol, sino que daba sensación de peligro sus movimientos. Marroca viene creciendo mucho en este último mes. Diego Llorente más de lo mismo. Sensación de que el Betis con esa victoria para mí ha sentado bases muy potentes para optar más a esa cuarta plaza que mirar de reojo a la sexta. Y por eso me parece una victoria que puede cambiarte la dinámica de la temporada. Evidentemente, tener los extremos que tienes te marca la diferencia. O sea, un equipo donde Isco, que siempre ha sido el mejor del equipo y que ha sido un poco como el organizador de todo, en el momento en el que él se cae, el paso delante de Fornals ha sido muy importante, pero el equipo se decide mucho por lo que Anthony y Abde pueden hacer. La marcha de Abde a la Copa África creo que al Betis le hizo cierto daño y ha vuelto a un grandísimo nivel y se está viendo que sigue marcando las diferencias y la temporada del marroquí es muy positiva. Por parte del Mallorca, es un partido de nuevo flojísimo del Mallorca, donde arriba el equipo genera muy pero que muy poquito. Yo la sensación que tuve constantemente es la de un equipo que se encomienda a que Virgili se vaya de 2 o 3,
porque el partido de Virgili, por ejemplo, ante Aitor Rival es muy pero que muy bueno, pero a partir de lo que pueda conseguir Virgili, el equipo tiene que inventar. Y ya, no tiene mucho más por donde pasar. La banda derecha es un auténtico desierto, porque Mateo Joseph ni es extremo, no tiene uno para uno, y Maffeo está a un nivel paupérrimo. Entonces la banda derecha es inoperante, está por estar, sobre todo a nivel ofensivo. Claro, si el Betis detectó que Virgil era el jugador peligroso y en la segunda parte sobre todo Anthony, incluso Fornals empezaron a hacer ayudas al rival para que Virgil no lo tuviese tan fácil, el equipo se quedó sin argumentos. ¿Qué pasa? Que el Mallorca incluso acaba metiéndose al final en el partido con ese gol de Muriqi, que es un gol que no tiene sentido. O sea, es un gol que no existe. O sea, Muriqi saca un remate y lo mete por la escuadra en un centro que no está mal de Darder, pero que no va a ningún lado. O sea, es una acción que debería ser una acción aislada del partido sin mucho más. Y Muriqi de repente, que es el mejor jugador de la liga de todos los que están desde la 9ª plaza para abajo, pues claro, se inventa un gol de la nada. Donde para mí el Betis no puede hacer mucho más, sino más que decir, oye, lo de este tío que lleva 16 goles en liga en un equipo que está en descenso no tiene ningún tipo de sentido. Pero poco más. O sea, la sensación es que los argumentos del Mallorca son que Muriqi te enchufe el gol que no va a venir por ningún lado y que poco más puedes hacer, o que Virgili se invente una jugada de la nada yéndose de 2 o 3. Y eso no son argumentos para mí. Son argumentos para poder salvarte porque tienes a dos jugadores diferenciales. Pero como equipo, como bloque, el Mallorca me sigue dejando muchas dudas y me parece que su temporada es muy pero que muy floja. Acaba la jornada en descenso. Yo sigo pensando que no es de los favoritos para bajar, porque creo que hay varios equipos de esa zona que tienen claramente a peor plantilla que el Mallorca. Y bajar con un tío que lleva 16 goles y a saber los que marcará de aquí a final de temporada, es que imaginaos que marca 4 en las 14 jornadas que quedan. Es que bajar con un jugador que ha marcado 20 goles, yo no sé cuántas veces habrá pasado eso, pero es una barbaridad. O sea, es que Muriqi es el segundo máximo goleador de la liga detrás de Mbappé y mirad la diferencia que le sacan los siguientes. Que el siguiente es Ferran con 12. Y Muriqi lleva 16. Es una barbaridad lo que está generando el delantero kosovar. Y aún así estás en descenso. Es que para mí eso habla, pues bueno, pues muy bien de Muriqi, pero es que habla muy mal del equipo. Y de cómo funciona el equipo colectivamente, sobre todo a nivel ofensivo, que insisto, se encomienda a dos individualidades de forma muy distinta, la de Muriqi y la de Virgili, pero que se encomiendan a ellos como si fuesen ellos la salvación del equipo. Cuando creo que el equipo como bloque tiene muchos más argumentos, la verdad. Pero bueno, en fin, con eso vemos la clasificación rápidamente, donde bueno, el Barça esta noche puede recuperar el liderato en caso de ganar. Si no, tendremos un nuevo líder que sería el Real Madrid. Villarreal y Atlético, como han perdido los dos, pues todo se mantiene igual en la tercera y cuarta plaza. Aquí lo importante es que el Betis viene apretando por detrás y está tan solamente a 4 puntos. Todo se mantiene igual también entre Español y Celta con ese empate. Real Sociedad mantiene la octava plaza, ahora empatado a puntos con el Athletic. Lo del Athletic hay que tener en cuenta que pese a la mala temporada que están haciendo, porque la temporada es paupérrima, no hay por dónde cogerla, todavía tienen grandes aspiraciones de meterse a Europa. Están a 4 del Español y a 3 del Celta. Pese a la mala temporada, el nivel de la liga es el que es, que claro, con ganar 2 partidos te permiten ya ver la luz e incluso luchar por Europa. Así que eso no habla bien de la liga especialmente. Osasuna sigue en esa zona media con 30 puntos. Luego tenemos al Getafe que, como he dicho antes, respira. Y por primera vez en la temporada se mete en esa zona más o menos pacífica. Metidos de lleno todavía en el ajo, pues tenemos a Sevilla, a la vez Valencia con 26, igual que Girona, que tiene que jugar esta noche. Elche y Rayo con 25 y Mallorca es el nuevo equipo de descenso con 24. Algo ya más lejos se quedan Levante con 18 y colista Oviedo con 16. Ahí tenéis en pantalla los máximos goleadores, asistentes, máximos regateadores y porterías a cero como suele ser habitual. Y dicho eso, pasamos, si os parece bien, a la sección de los destacados de la jornada. Ya sabéis, nombramos a jugadores que nos encajen en estas diferentes categorías para destacar pues un poquito más, ¿no? A ciertos nombres. MVP, sorpresa, tapado, alarma, el golazo y la pifia. Decía por aquí Ronin, el salto que pegaría al Rayo en caso de ganar el Oviedo sería tremendo. Sí, es que es lo que hemos dicho antes, Raulín. Aquí con ganar un partido es que pasas de la zona baja casi a la zona media. Pero claro, como los equipos que están peleando por bajar, casi que son yo diría que el Athletic ya no.
Osasuna por sensaciones tampoco, pero bueno, si queremos meter a Osasuna que está 10 puntos por, perdón, 6 puntos por encima del descenso solamente, que no son tantos, claro, es que tenemos del 10º para abajo metidos en la pelea, lo cual es una locura. Por eso, claro, ganan aquí 2 partidos te catapulta muchas posiciones. A ver, decía por aquí Fauci en clave Betis que veremos a ver si cuando jueguen en la Europa League pueden mantener el ritmo de puntuación del último mes. Hay que decir que febrero le ha sentado realmente bien al Betis. Y bueno, no jugar competición europea ahora entre semana también es un mérito del Betis en Europa League. Algo que el Celta sí que va a tener que jugar, por ejemplo. Así que eso también habla bien del equipo de Manuel Pellegrini. Gente, vamos con los destacados. Empezamos como siempre con lo más positivo, que es el MVP. No lo he tenido claro, sinceramente, no ha sido fácil. Creo que hemos tenido muy buenas actuaciones esta jornada, actuaciones sobresalientes, por qué no decirlo, pero creo que no ha habido ninguna que sea la típica actuación que tú coges y dices, nah, esa es una de las actuaciones de la temporada, vaya show, vaya exhibición. Creo que esta jornada no hemos tenido ninguna de esas, la verdad. Entonces, por ser un tanto ingenioso, y para mí también hacer mérito al gran partido que hizo su equipo, que es al Rayo Vallecano goleando al Atlético de Madrid, voy a elegir al que para mí fue el mejor jugador de dicho partido, que para mí es Andrei Ratiu. Es raro, la verdad, poner un lateral de MVP, y Ratiu ni siquiera marcó, de una asistencia solamente. Bueno, como si solamente fuese a hacer poco. Pero creo que en general su partido fue tremendo. O sea, el partido de Ratiu fue una barbaridad. Nos recordó al mejor Ratiu del año pasado, de ese jugador que sonaba para fichar por equipos europeos o incluso de Champions. Pero bueno, eso fue un poco Andrei Ratiu frente al Atlético de Madrid. Impecable en defensa y sobre todo ofensivamente, siendo un puñal constantemente. Por aquí dice Raulín que tengo 2 nombres para el MVP, Sadik o Sergio Herrera. Bueno, 2 nombres a tener en cuenta también esta jornada que han destacado bastante. Yo personalmente me voy a quedar con Ratiu. Creo que pocas veces elegimos un lateral como MVP, porque es una posición, pues claro, defensivamente destacan menos que los centrales. Ofensivamente pues no suelen marcar goles, o incluso si marcan algún gol es raro que sea MVP, pero creo sinceramente en el partido de Ratiu se lo merece, y más con la actuación que hizo el Rayo a nivel general, pues también. Así que me quedo con él, aunque los nombres que dice Raulín, tranquilo que van a tener que decir ambos a lo largo de este post. Nos vamos con la sorpresa de la jornada, y la sorpresa tiene que ver bastante que ver con uno de los nombres que ha tirado Raulín por el chat, pero no es ese nombre en concreto. Porque no es Sadik, pero si digo que no es Sadik, es su... no sé cómo llamarlo. La dupla favorita de todos los tiempos, ¿no? Hablamos de Largi Ramazzani. Digo sorpresa de Ramazzani por varios motivos. Lo primero, fue titular, entre comillas, ya de por sí por sorpresa. Danjuma estaba lesionado. Diego López apuntaba al 11. Y como al final Diego López también tuvo molestias, pues entró Ramazzani de inicio. Insisto, a priori no iba a jugar. Pero fue titular y sobre todo nos dejó uno de los grandes goles de la jornada. El que puso el 0-1 en el Ciutat de Valencia. Un golazo espectacular, hizo muy buen partido y es un jugador que este año, a ver, sí que estaba contando, pero tampoco estaba siendo diferencial para el equipo de Corberán. En la realidad es un jugador bastante suplente. Bueno, si encima marca un gol, es un golazo, y el primero que le empieza a dar la victoria al Valencia ante el Levante siendo un derbi, pues bueno, que también haya que elogiar al bueno de Ramazzani por aquí. Así que me quedo con él. El tapado de la jornada. Un jugador del que ya vengo hablando bien las últimas semanas. Me encantó el partido que hizo el fin de pasado ante el Atlético de Madrid, pero lo mencioné simplemente por encima. Y esta jornada para mí va a ser un gran partido contra el Mallorca, pero creo que en el Betis se habla mucho más de otros jugadores. Quiero volver a elogiar, y esta vez metiéndolo en esta sección, al bueno de Marc Roca. Me encantó su partido y sobre todo me encantó su segunda parte, cuando el Betis ya estaba más en modo resistencia con el 0-2 y demás. Creo que Marc Roca fue el jugador que se empezó a echar al equipo en la espalda, ganando duelos en el centro del campo, siendo pues un poco el organizador, ¿no? Al lado de Altimira, que tampoco es eso, pues Marc Roca es el jugador pues quizá que más responsabilidades lleva, y para mí hizo un partido descomunal, sinceramente, Marc Roca.
Aquí hemos debatido mucho con Peri sobre el rendimiento de Marroca. Él es un jugador que le encanta. Yo siempre he dicho que, pareciéndome un buen futbolista, el Betis puede aspirar a un mediocentro mejor que él. Pero la verdad es que los últimos partidos yo creo que está realmente bien. Y lo que he dicho antes, me encantó contra el Atlético y me ha vuelto a encantar este fin de semana contra el Mallorca. El tema, pues que en el Betis siempre hablan más de otros nombres. Principalmente esa jornada pues de Anthony y de Abde. Por lo tanto, no se habla mucho de Marroca. Por eso me quedo con él. Vamos con la alarma. La alarma, fijaos si es tan evidente que hasta la habéis mencionado a lo largo del programa de hoy. Y es lo de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid. Tiene un pequeño asterisco o quizá una pequeña disculpa, que es el tema de los problemas físicos, el tema de las lesiones. El estadounidense no ha podido tener continuidad con el Cholo Simeone porque no ha podido jugar casi nunca 5 partidos seguidos este año. Pero ahora que ya está recuperado y demás, hay que decir que a Doni se le está viendo muy, pero que muy mal. Insisto, creo que hay un gran componente físico en esto, pero hay que decir que si tenemos que catalogar, con una palabra, la temporada de Johnny es decepción. Está siendo una de las grandes decepciones de la liga porque llegaba como un fichaje, bueno, pues para subir el nivel del equipo en el centro del campo, como un jugador que a lo poco que se hiciese titular, pues iba a ser indiscutible. Y la realidad es que el mejor Atlético de Madrid es con Coque, con Barrios y no con Johnny Cardoso. Y esa temporada ya no creo que lo veamos, ese gran centro del campo con Johnny Cardoso, la verdad. No solo por ende porque Coque y Barrios son de lo mejor del equipo, sino porque es que al nivel que está Johnny Cardoso, por mucho que empiece a tener continuidad ahora, yo es que lo veo muy complicado. Se le ve lento, se le ve falto de confianza, se le ve superado. Sensación de que su primer año en el Atlético no es como la mayoría esperábamos. Por eso lo pongo en la alarma, creyendo que es un grandísimo futbolista, creyendo que su progresión va a ser top, pero siendo sinceros y en base a su rendimiento, su primer año y el momento actual que nos ocupa, pues nos deja bastantes dudas su fútbol. Así que me quedo con él como alarma. Y bueno, el Atlético de Madrid en Liga es una alarma en general, ¿no? Incluso, mira, que tenga a Marroca al lado me parece muy significativo respecto a que la alarma no es el propio Toni Cardoso, sino el propio Atlético de Madrid de, oye, que el Betis de Marroca está a 4 puntos y empieza a meter un poquito de presión. Cuidado, encienda las luces. Así que también poéticamente nos queda bastante coherente. Nos vamos con el golazo de la jornada. Hemos tenido para elegir. De hecho, Ramazzani, lo he dicho antes, marcó un golazo. No sé qué más hemos tenido. Nos podemos quedar, por ejemplo, también con el gol de Jaureguizar, por ejemplo, que creo que también está muy bien. Son dos goles de fuera del área que tienen mucho mérito, pero lo he comentado antes, aunque no sirviese para nada, es su gol. El gol de cabeza de Vedat Murici no tiene ningún tipo de sentido. Premiemos los goles de cabeza, que siempre son, entre comillas, poco estéticos, ¿no? Siempre se valora menos un remate de cabeza, como si fuese más fácil, ¿no? Bueno, el gol que marca Murici no es fácil, pero para absolutamente ningún ser humano, al no ser que te llames Vedat, seas Kosovar y este año te esté entrando absolutamente todo. El gol de Murici es una auténtica locura, no sirve para nada para el Mallorca en cuanto a nivel de puntuación ni clasificatorio, pero bueno, al menos para la hemeroteca nos quedamos con que Murici marcó un día, girando el cuello casi de espaldas, un gol de cabeza por la escuadra. Así que bueno, ahí se nos queda y por eso me quedo con él. Y en la pifia de la semana, una semana más hemos tenido también para elegir. Hay varios jugadores que han decidido liar la base de bien, dejémoslo ahí. Podríamos hablar, por ejemplo, de David Carmo y esa mano, ese penalti que le regala el gol al Athletic Club. He estado muy tentado de hacerlo, pero para mí, bueno, lo de Juanlu, no de nombre, lo de Juanlu, gente. Lo de Juanlu no de nombre. Doble amarilla, expulsado minuto 15. Porque el Sevilla no perdió. Pero mira, no tiene sentido, la verdad. O sea, ya no es el hecho de que te expulsen porque hagas una entrada a destiempo, sino es que son dos entradas. O sea, vas pasado de revoluciones. Haces una entrada durísima por llegar tarde. Que no te sacan roja y da gracias, porque era un poco de naranja la primera tarjeta amarilla que le sacan. Ya vas pasado de revoluciones, has hecho un entradón, ya está. Pues no, te equivocas por 2 veces. O sea, porque la segunda amarilla es exactamente por lo mismo de la primera. Es menos dura, es verdad que es un pisotón y ya está, pero es que iba
pasadísimo, Juanlu, así que por eso lo pongo como pifia. Lo salva un poco que el Sevilla al menos consigue empatar y no pierde el partido. Es verdad que la de David Carmo y su penalti conlleva un gol en contra del Oviedo que al final acaba perdiendo, es cierto. Pero es que lo de Juanlu es que es un doble error. Así que por eso en este caso me quedo con él como pifia, y aquí lo decía Raulín, ¿no? Que él pondría a Juanlu, vaya forma de embarrar a su equipo, y que incluso pudo estar expulsado por la primera entrada, que fue una pelada de cable. Bueno, ya lo ha dicho bien Raulín por el chat, así que por eso me quedo con Juanlu del Sevilla, ¿no? Que nos acompaña, bueno, a ese buen elenco de nombres, ¿no? Ratiu, Ramazzani, Marroca, Johnny Cardoso, Vedat Murici y Juanlu Sánchez, que representan nuestros destacados de la jornada 24. Cerramos el post de la jornada 24 con el 11 ideal de la jornada, ¿vale? Ya sabéis, elegimos a los mejores jugadores de la jornada puesto por puesto, más o menos, ¿vale? Alguna trampita siempre se puede ir haciendo para incluir a los mejores jugadores, pero bueno, más o menos, intentando hacerlo de una forma coherente, vamos a elegir a los mejores futbolistas de la jornada. Bueno, queda todavía por jugar ese partido entre Girona y Barça. Si algún jugador de Girona o de Barça se lo merece, en el 11 ideal que subiremos mañana a redes entrarán, ¿vale? Pero este 11 es, evidentemente, con los 9 partidos que se han jugado ya. Luego, David, ¿qué tal, por cierto, cómo están? Repasaremos posibles 11 del Barça y del Girona y demás. Pero vamos con este 11 ideal de la jornada. Empezando en portería, pues bueno, con uno de los jugadores que ya hemos hablado en el programa de hoy, como es Sergio Herrera, ¿no? Creo que poquito más hay que explicar. Osasuna rasca un punto del Martínez Valero y sería imposible sin su figura, ¿no? Fueron 5 paradas, 2 o 3 de ellas absolutamente espectaculares, determinantes. Un Barrio de Osasuna seguramente se mereció perder. Sergio Herrera volvió a ser brutal su actuación, y si es ya la tercera aparición, esta temporada, lo cual habla de que, bueno, su año está siendo absolutamente determinante. Vamos a ir a la zona defensiva con una alineación un tanto, a ver, no diré extraña, ¿vale? Vamos a ir con 3 atrás, pero son 3 atrás que no son 3 centrales, ¿vale? Va a haber un lateral derecho, un central y un lateral izquierdo. A ver, en el lateral derecho hay muchas dudas con 2 jugadores. Yo he puesto a Ratiu porque para mí Ratiu tiene que estar sí o sí, ¿vale? Para mí Ratiu tiene que estar sí o sí. De hecho, lo he puesto como el MVP de la jornada, ¿vale? Por lo tanto, Ratiu tiene que estar. ¿Qué pasa? Trent Alexander-Arnold creo que también oposita y tiene méritos para poder estar. Claro, incluir a 2 laterales derechos en el 11 es un poco extraño. Había que, no sé qué formación poner para esto. En fin. Al final me he quedado con Ratiu, Arnold se nos queda fuera, lo siento por el jugador inglés del Real Madrid, creo sinceramente que puede estar, fue de lo mejor de su partido, pero es que Ratiu me parece indiscutible. Bueno, lo he puesto como mejor jugador de la jornada, pues poquito más hay que explicar. Dio una asistencia, la del primer gol del Rayo, ante el Atlético de Madrid, y es ya su segunda aparición. Vamos a la defensa del medio, al único central que hay en este 11, y a lo mejor mi decisión va a ser polémica, pero yo creo sinceramente que viendo el partido, tengo que hacer justicia al rendimiento y quedarme con Florian Leyen. También igualmente el Rayo Vallecano. Aquí mucha gente me pedirá a su compañero en la zaga, a Nobel Mendy, porque Nobel Mendy marca el tercer gol ante el Atlético de Madrid. Pero sinceramente, viendo el partido, que el de Nobel Mendy está también bastante bien, pero el mejor de los dos para mí sin duda fue Florian Leyen. El partido del central francés volvió a ser para mí sobresaliente, una vez más. Por eso me quedo con él. No sé si será polémico dejar a Nobel Mendy fuera en una jornada donde ha marcado gol, ha hecho portería cero frente al Atlético. Quizás sí. Pero sinceramente para mí Leyen tiene que estar por encima suya. Así que bueno, defensa muy rayista, pero es que hizo un gran partido el Rayo y defensivamente estuvieron muy bien. Luego iremos con eso, David. Primero acabamos el 11 ideal de la jornada. Y Alonso lo mismo. Y luego vamos con todo, ¿vale? Pero tiempo al tiempo, por favor. Cerramos en la línea defensiva con un mito del canal, ¿vale? Con un mito del canal como es Juan Iglesias. Ya os he dicho, iba a haber un lateral derecho, un central y un lateral izquierdo. Juan Iglesias, muchos diréis, David, ¿el lateral derecho? Sí, pero ahora mismo para Bordalás está jugando por izquierda, ¿vale? Así que nuestro amigo el Emu, como también lo conocemos, siendo uno de los mejores animales que existen en el planeta Tierra
y que apodamos así a Juan Iglesias, se merece para mí estar en este 11. He tenido alguna duda con otros tantos. Yuri Berchiche también da una asistencia, hace un buen partido. Álvaro Carreras también da una asistencia. Ha habido varios laterales que han dado una asistencia esta jornada. Juan Iglesias es uno de ellos, es el que da el centro al gol de Satriano frente al Villarreal. Y luego defensivamente, no sé cuántos duelos ganó en el partido, si fueron 8, 9 de 11. Bueno, ganó una cantidad de duelos brutales, así que de una asistencia y en defensa estuvo bastante firme, pues me quedo con él. Con él cerramos esta línea defensiva. Pasamos al centro del campo con un jugador del que ya he hablado, Marc Roca. La semana pasada no lo puse en el 11 por meter a Luis Milla y a Tchouaméni. Me hubiese gustado meterlo y no nos dio al final para hacerlo. Esta semana no lo iba a dejar fuera. Para mí Marc Roca está a un grandísimo nivel. Y bueno, pues es el tapado, ¿no? De esa jornada, ya he hablado antes de él, así que no lo voy a repetir, pero para mí tiene que estar en este 11. Aunque había buenas alternativas también por aquí, pero para mí, insisto, Marc Roca, pasando por debajo del radar, hizo un grandísimo partido. En los interiores he tenido pocas dudas, la verdad, en sus acompañantes. Interior derecho para Fede Valverde. Marca también uno de los mejores goles de la jornada. No lo he mencionado antes en el golazo de la jornada. Y el de Valverde estaba también bastante bien. Primer gol para él esta temporada en Liga. Lo cual, oye, esta temporada que su rendimiento pues no fue bueno al principio. Ha jugado de lateral. Ha habido mucha polémica con Valverde este año respecto a su rendimiento y también respecto a su gestualidad, digamos, ¿no? Figura controversial este año en ese problema de vestuario que ha tenido el Real Madrid. Bueno, en este caso pasó al centro del campo, se le ha visto algo más cómodo y bueno, marcó su primer gol de la temporada en Liga con un gran golpeo desde la frontal del área, así que me quedo con el uruguayo. Cierro el centro del campo con Aleix Febas, uno de los habituales este año en estos 11 ideales. Es verdad que el Elche no ganó, de hecho empató 0-0 contra Osasuna, gracias a Sergio Herrera, pero no quita que el partido de Aleix Febas volviese a ser espectacular. Salva además una ocasión clave, pues prácticamente debajo de los palos, que si no hubiese sido por él era gol, pero luego con balón me volvió a parecer el jugador más determinante del Elche en el partido. Insisto, su grandísima actuación no sirvió para que el Elche ganase ni siquiera marcase ningún gol, pero yo creo que él volvió a estar a un nivel espectacular en ese interior izquierdo, combinando muy bien con Germán Valera, siendo el conductor de la mayoría de los ataques del Elche como suele ser habitual. Y bueno, es un temporadón el de Febas, ya lo metimos en el 11 ideal de la primera vuelta, y aunque ahora el Elche ha bajado, es una realidad, él ha vuelto a hacer un grandísimo partido. Y vamos ya a la zona ofensiva, ¿vale? Como veis es un 11 bastante ofensivo, va a haber 4 atacantes, ¿vale? 2 extremos y 2 puntas. Empezamos en el extremo derecho con un jugador que no marcó, con un jugador que no asistió, pero cualquiera que viese su partido sabéis que tiene que estar aquí, sí o también. Hablamos de Ilías Akumac, uno de los fichajes de invierno que ha llegado al Rayo Vallecano. Bueno, viene de hecho cedido por parte del Villarreal. Y bueno, el partido que hace ante el Atlético de Madrid es una barbaridad. Volvió loco a Ruggeri. Como digo, aunque el Rayo marcase 3 goles, él no participa de forma directa en ninguno, pero fue el gran jugador para desarbolar a la defensa del conjunto rojiblanco. Así que me quedo con Ilías, me quedo con el jugador marroquí en esa banda derecha, que ha sido llegar al Rayo y está siendo titular prácticamente indiscutible. Y bueno, por partidos como el de este fin de semana, vemos por qué. Vamos ya al siguiente, ¿vale? Primer delantero centro. Aquí he dudado mucho, ¿vale? He dudado bastante con este nombre. He puesto a Omar Sadik, ¿vale? Gente, sí, lo he puesto, ya hemos hablado de él. Para mí también creo que se merece entrar en este 11 por el gol que marca, por cómo, bueno, revitaliza el partido junto a Javi Guerra cuando entran los dos en el campo. Participa en los 2 goles del Valencia en la victoria ante el Levante en el derbi. Un partido tan trascendente y donde él es tan importante, pues creo que se merece entrar. He dudado porque me he dejado fuera gente a Borja Iglesias. A mí el partido de Borja Iglesias me gustó mucho, marcó un gol, le anularon también el otro que fue tan polémico y en general el partido de Borja me gustó mucho. Es verdad que el Celta no gana, el Valencia sí. El gol que marca Sadik me parece bastante más complicado que el de Borja Iglesias, que su gol pues tampoco fue tan, bueno, pues tan difícil, fue más de empujarla, de estar ahí, ¿no? Me gustó mucho cómo jugó Borja Iglesias, pero quizá Omar Sadik fue más trascendente lo que fue en el partido y demás. Así que me quedo con él, pero me hubiese gustado poner a los dos incluso. ¿Por qué no he puesto a los dos? Porque para mí el otro atacante es indiscutible. Voy con Vinicius Junior. Bueno, creo que es el jugador más destacado, ¿no? De la goleada del Madrid ante la Real Sociedad. Marca 2 goles, los 2 desde el punto de penalti. Pero bueno, es que son 2 penaltis que a él fuerza ante Jon Aramburu. Fue claramente ganador de ese duelo frente al lateral venezolano.
Y bueno, creo que por eso Vinicius tiene que estar sin ningún tipo de duda. Tercera aparición ya para él, en una temporada pues también un poco como Valverde, complicada, ¿no? Tanto en lo futbolístico como en lo personal, por tanto debate que hay respecto a su figura, pero bueno, estrenando botas, fue para mí el mejor jugador en ese partido frente a la Real Sociedad. Y cierro por banda izquierda con Ez Abdel, jugador marroquí del Real Betis. Creo que estuvo también muy bien, lo que avanza lo de Marroca, pero creo que Abdel incluso fue el MVP de dicho partido. Marcó el primer gol ante el Mallorca, muy buen golpeo tras una buena acción de Anthony. Los dos creo que capitalizaron el ataque del conjunto bético. Anthony no me ha dado para entrar porque creo que Elías tiene que estar. Sí que le hacemos hueco a Abde en esa banda izquierda. Podría haber puesto a Vinicius por izquierda y poner otro punta como Borja Iglesias, también era una opción. Pero bueno, como Vinicius jugó más o menos en esa doble punta con mucha libertad, bueno, así me encaja bastante bien. Y Abde está haciendo un temporadón espectacular con el Betis, es ya su tercera aparición. 5 goles, que es una buena cifra teniendo en cuenta que se perdió un mes y pico de competición por la Copa África. Muy bien, la verdad. Gran momento del jugador marroquí. Y cerramos con nuestro entrenador de la jornada, que mucha gente a lo mejor me dice que debería ser Íñigo Pérez, la verdad, porque la goleada del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid. Pero gente, yo no me quedo con Íñigo Pérez, porque creo que dentro de lo que cabe, el Atlético de Madrid se lo puso tan sencillo y el partido fue, entre comillas, tan plácido para el Rayo, que creo que el partido del Rayo es brutal. De hecho, hay 3 jugadores del Rayo en el 11, demostrando que el partido del Rayo es increíble, pero creo que quizá Íñigo Pérez tampoco tuvo que tocar tantísimas cosas. Creo que un entrenador que, cambiando un poco el esquema y adaptando un poco a lo que tiene actualmente, ha conseguido que su equipo hiciese un gran partido, es Álvaro Arbeloa. Controversial su nombre, controversial su figura, porque bueno, es un nuevo entrenador de Real Madrid, encima Arbeloa con todo lo que él genera siempre, a muchos le caerá increíble, otros muchos le pueden odiar. Bueno, yo me quedo con lo que él puede hacer como técnico y creo que vimos un gran Real Madrid ante la Real Sociedad este fin de semana. Y él ha ido tocando pequeñas cosas en el 11 y tomando ciertas decisiones que creo que han mejorado algo al equipo, y creo que esta jornada ha sido bastante visible esa mejora. Por lo tanto, me voy a quedar con el campeón del mundo y bicampeón de Europa, con la selección española como jugador. Si su carrera como entrenador le va también como jugador, será realmente exitosa. De momento es corta, intensa, en lo poco que lleva, pero bueno, me quedo con él. Y bueno, como siempre, menciono ahí unos cuantos jugadores que creo que podrían estar. Bueno, lo de Nobel Mendy ya lo he explicado con Leyen. Habrá mucha gente que pedirá Nobel Mendy, pero para mí el partido de Leyen es superior. Arnold, me duele dejarlo fuera, creo que se lo merece, pero Ratu es que tiene que estar sí o sí. Del Rayo Vallecano también mencionar a Óscar Valentín. No lo he puesto para poner a Marroca, pero ojo a Óscar Valentín, que también es un gran contendiente a poder estar, ¿eh? Bueno, al final el Rayo goleó 3-0 al Atlético, por eso hay tantos que pueden estar ahí. Luis Milla, para mí fue el mejor jugador del Getafe un día más. En el 11 está Juan Iglesias ya representando al equipo de Bordalás, pero Luis Milla creo que también hizo un gran partido. Anthony, no lo he explicado, junto con Abde hizo un gran partido capitalizando el ataque del Betis. Ramazzani, por supuesto, que ya hemos hablado de él como sorpresa. Y Borja Iglesias, que es otro de los que me ha costado dejar fuera porque creo que se lo merece bastante, el bueno del Panda. Pero bueno, como digo siempre, no pueden entrar todos. Este es mi once ideal de la jornada, que lo repito brevemente para cerrar. Sergio Herrera de Osasuna bajo palos. Defensa para Ratio del Rayo, Leyen del Rayo y Juan Iglesias del Getafe. Centro del campo para Marroca del Betis, Fede Valverde del Real Madrid y Aleix Febas del Elche. Y arriba, bandas para Irías Akumat del Rayo y Abde del Betis. Doble punta para Vinicius del Real Madrid y Umar Sadik del Valencia. Entrenador Álvaro Arbeloa del Real Madrid. Y con eso cerramos el 11 ideal de la jornada 24 y el previo post de esa jornada 24 en la Liga eSport.